La noticia del día en la página www.bbc.com del BBC News Mundo, que nos permitimos leer y crear como material audiovisual, bajo el título de "Muere José Mujica, el audaz político uruguayo que asombró al mundo como el presidente más pobre". En la imagen, en la fotografía: "No vivas temblando frente a la muerte", decía el Pepe Mujica, "acéptala como los bichos del monte". Nota escrita por Gerardo Lizardi para BBC News Mundo. No era mediodía aún cuando José Mujica nos sorprendió ofreciéndonos un trago al terminar de entrevistarlo en la intimidad de su casa en 2012, a la mitad de su mandato como presidente uruguayo. Llevó unos vasos, les echó unos hielos y los regó generosamente de whisky. Después los repartió para comenzar una charla distendida que saltó de un tema a otro. "De la política voy a salir con las patas para adelante", dijo en ese encuentro con BBC Mundo el ex guerrillero Tupamaro, que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015. Con eso quería decir que pensaba practicar la actividad que abrazó desde joven hasta la hora de su muerte, que le llegó este martes a los 89 años. Por la simpleza con que vivió como presidente, sus críticas al consumismo o las reformas sociales que impulsó, que entre otras cosas convirtieron a Uruguay en el primer país en legalizar el mercado de marihuana, Mujica fue una figura especial para la izquierda latinoamericana. Su popularidad tuvo alcance global, algo inusitado para un mandatario uruguayo, aunque en su propio país de 3,4 millones de habitantes, su legado genera controversias. En la imagen, se indica que Mujica vivía en una chacra con una humilde casa en las afueras de Montevideo. Una carrera infinita. Mientras fue mandatario, Mujica evitó mudarse a la mansión presidencial, como acostumbran a hacer los jefes de Estado alrededor del planeta. En cambio, permaneció junto a su esposa, la política y ex guerrillera Lucía Topolansky, en la modesta casa de ambos en las afueras de Montevideo, sin servicio doméstico y con escasa seguridad. Nunca tuvieron hijos. Se aprecia a Mujica en su casa de las afueras de Montevideo junto a su esposa Lucía Topolansky. Esto, sumado al hecho de que vistiera siempre de manera informal, se lo viera a menudo conduciendo su Volkswagen Escarabajo Celeste de 1987 y donara gran parte de su salario, hizo que algunos medios lo llamaran el presidente más pobre del mundo. Pero Mujica, conocido por el apodo de Pepe, siempre rechazó ese título. "Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre", dijo en aquella entrevista en su casa. "Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada", añadió. "Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces, no les va a dar el tiempo de la vida ni nada". Años de soledad. Aunque muchos solían verlo como alguien ajeno a la clase política, Mujica nunca fue un outsider de esa actividad. Decía que su pasión por la política, así como por los libros o la tierra, se la transmitió su madre, que lo crió en un hogar de clase media junto a su hermana menor. El padre de ambos murió cuando él tenía 8 años. De joven fue militante del Partido Nacional,
una de las fuerzas políticas tradicionales de Uruguay, que más tarde sería oposición de centro-derecha a su gobierno. En la fotografía se aprecia a un joven Mujica y se indica que estuvo más de 14 años preso y fue torturado por pertenecer a la guerrilla de los Tupamaros. Fue liberado en 1985. En la década de 1960 participó de la fundación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda que practicó asaltos, secuestros y ejecuciones influida por la Revolución Cubana y el socialismo. Decía que, de pura casualidad, él nunca cometió un asesinato. Fue capturado en 4 oportunidades. En una de ellas, en 1970, recibió 6 balazos y estuvo cerca de morir. Poco después, se escapó de la cárcel, pero volvieron a atraparlo en 1972. Logró fugarse otra vez y, cuando cayó nuevamente ese mismo año, quedó preso hasta 1985. Una de estas fugas, en septiembre de 1971, la hizo por un túnel junto a otros 105 presos tupamaros y quedó registrada como una de las más numerosas en la historia de las prisiones uruguayas. Durante los más de 14 años que sumó en prisión, fue torturado y sobrevivió en condiciones infrahumanas, pasando por periodos de aislamiento en aljibes o cajas de hormigón. Cuando los militares uruguayos dieron el golpe de Estado de 1973, lo incluyeron en un grupo de 9 rehenes tupamaros que amenazaron con matar si la guerrilla volvía a actuar. Solía decir que en ese tiempo conoció de primera mano la locura, sufriendo delirios y llegando a hablar con hormigas, pero también que aprendió a conocerse mejor a sí mismo. Esos años de soledad, le dijo Mujica a BBC Mundo, bajo los árboles de su chacra, en la pequeña hacienda, fueron probablemente los que más me enseñaron. La realidad es terca. Mujica quedó libre con una amnistía que recibió en 1985, al finalizar el régimen militar uruguayo. Ese día era su recuerdo de mayor felicidad. Lo de la presidencia es una tontería, no se compara, aseguraba Mujica. Antes de llegar al cargo máximo, fue diputado y senador, y en 2005 ministro de Ganadería y Agricultura del primer gobierno del Frente Amplio, la coalición uruguaya de izquierda. En la fotografía, Mujica y su perra de 3 patas, Manuela, que murió en 2018. Es el integrante más fiel que tuve en el gobierno, dijo en una entrevista con BBC Mundo. En esos años, su popularidad creció rápido y recorrió el país sin cesar, hasta que se volvió candidato presidencial del Frente Amplio. Sin renegar de su pasado guerrillero, cuidó su imagen y sus palabras más que de costumbre para ganar la confianza de uruguayos al centro del espectro político, y venció en la segunda vuelta de las elecciones de 2009 con casi 53% de los votos. Tenía 74 años y, para el resto del mundo, aún era un desconocido. Eran tiempos de triunfos para la izquierda latinoamericana, que tenía entre sus principales figuras al entonces presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y a su par venezolano Hugo Chávez. Aunque mantuvo una relación cercana con ambos, Mujica marcó distancia del socialismo chavista
y gobernó a su manera, dando muestras de pragmatismo y audacia en varias ocasiones. Durante su mandato, con un contexto internacional bastante favorable, la economía uruguaya creció a un promedio anual de 5,4%, se redujo la pobreza y el desempleo se mantuvo en niveles bajos. Pese a la prédica de Mujica sobre la austeridad, su gobierno también aumentó significativamente el gasto público, lo que amplió el déficit fiscal y llevó a sus opositores a acusarlo de despilfarro. Además, fue criticado por no haber podido revertir los crecientes problemas en la educación uruguaya, aunque había prometido que la enseñanza sería una prioridad máxima de su gestión. En la fotografía se indica que sobre su presidencia Mujica se reprochaba no haber logrado eliminar la pobreza en Uruguay. Sus críticos lo acusaban de haber aumentado el déficit fiscal. Sin embargo, días después de haber dejado la presidencia, sostuvo que su peor cuenta pendiente era que en Uruguay aún hubiera pobreza. ¿Por qué no la cambié? Porque la realidad es terca, dijo en una charla con la audiencia global de la BBC, donde le llovieron preguntas de países vecinos y lejanos como Irán, Indonesia o Azerbaiyán. Cuando terminó su gobierno, Mujica tenía un alto índice de popularidad doméstica, próximo al 70%, y fue electo senador, pero también dedicó parte de su tiempo a viajar por el mundo. Este mundo está loco. En la curva ascendente de su fama internacional hubo un punto crítico: su discurso en la cumbre Río +20 de la ONU sobre desarrollo sustentable en junio de 2012 en Río de Janeiro. Ante decenas de jefes de Estado y de gobierno, criticó la sociedad de consumo que, advertía, lleva a la gente a trabajar más para pagar deudas. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, sostuvo. Aunque él mismo definió sus palabras como elementales, el discurso causó sensación en Internet y fue reproducido millones de veces en YouTube. Todo un éxito para un presidente que ni siquiera usaba las redes sociales. En la fotografía, Mujica saluda a miles de jóvenes que lo escucharon en una universidad de Río de Janeiro poco después de terminar su presidencia. A la posterior entrevista de Mujica con BBC Mundo en su casa, siguieron muchas otras con medios de comunicación de todas partes que lo visitaban intrigados por su forma de vida como presidente, su cultivo de flores y Manuela, su perra de 3 patas. Durante su gobierno, Uruguay también llamó la atención por leyes sociales que aprobó el Parlamento, como la despenalización del aborto, el reconocimiento del matrimonio homosexual y la regulación del mercado de marihuana por parte del Estado. Mujica aseguraba que nunca probó el cannabis y que legalizarlo no estaba en sus planes cuando llegó a la presidencia, pero en pleno mandato decidió hacerlo con el argumento de que la prohibición había fracasado y quería rescatar
parte del mercado del narco. Por todo esto, recibió elogios de figuras como el propio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Fue ubicado entre los 100 personajes más influyentes de 2013 por la revista Time, y Uruguay fue nombrado el país del año por The Economist. Un jeque árabe llegó a ofrecerle $1 millón por su auto, que siguió siendo propiedad y símbolo de Mujica. En algunos países que visitó tras dejar la presidencia, como Guatemala o Turquía, lo esperaron con escarabajos en el aeropuerto. Se aprecia en la imagen el Volkswagen Escarabajo de Mujica, que se volvió otro símbolo de su figura. Él se mostraba sorprendido con tanta fama. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? ¿Que vivo con pocas cosas, una casa simple, que ando en un autito viejo? ¿Esas son las novedades? Entonces, este mundo está loco porque le sorprende lo normal, reflexionó antes de dejar la presidencia. También indicaba que su forma de gobernar estaba en sintonía con las tradiciones republicanas y liberales que Uruguay cultivó desde comienzos del siglo XX. El auge de su figura coincidió con un desencanto con los políticos tradicionales en muchos países y un vacío que Mujica ocupó parcialmente en la izquierda de América Latina, tras la muerte de Chávez y los escándalos de corrupción que salpicaron a Lula. La muerte. Mujica también será recordado por comentarios polémicos que realizó siendo jefe de Estado. «Esa vieja es peor que el tuerto», dijo en 2013, sin notar que había un micrófono encendido, aludiendo a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández y a su fallecido esposo y antecesor Néstor Kirchner. Durante el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, declaró que los dirigentes de la FIFA en ese momento eran una manga de viejos hijos de puta, tras la sanción que aplicaron al goleador uruguayo Luis Suárez por morder a un rival. Al mismo tiempo, los discursos de Mujica solían incorporar referencias a temas como el amor y la felicidad, a veces con tono de autoayuda. Cada mañana que te levantes, piensa y haz 10 minutos de balance. Si lo que has hecho está bien o está mal, aconsejó a miles de jóvenes que lo ovacionaron en una universidad de Río de Janeiro meses después que dejara la presidencia. Tampoco faltaban las referencias a su propia vejez y la proximidad inexorable de la muerte, esa que acaba de llegarle y que él mismo sugería tomar como algo natural, sin dramas. Al revelar en abril de 2024 que le habían detectado un tumor en el esófago que trataría con radioterapia, sostuvo que en su vida más de una vez anduvo la parca rondando. Pero esta vez creía que iba con la guadaña en ristre. Al fin y al cabo, que me quiten lo bailado, concluyó. En enero le dijo al semanario uruguayo Búsqueda que el cáncer se extendía a su hígado y, debido a su edad y enfermedades crónicas, evitaría someterse a más tratamientos. Poco antes había alcanzado uno de sus últimos logros políticos, que su delfín, Yamandu Orsi, fuera
electo presidente de Uruguay en noviembre y que su agrupación, dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, obtuviera la mayor bancada en el Parlamento desde el retorno de la democracia al país, sin figurar él en sus listas. Es un premio, si se quiere, un premio de consuelo, porque está llegando al final del partido, reflexionó Mujica sobre esa elección en otra entrevista con BBC Mundo días más tarde. Siempre pensé que el mejor dirigente no es el que hace más, es el que deja una barra que lo supera con ventaja. En el libro Una oveja negra al poder, de los autores Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, Mujica reflexionó que a nadie le gusta la muerte, pero a determinada altura sabes que un poco antes o un poco después va a llegar. Y por favor, no vivas temblando frente a la muerte, acéptala como los bichos del monte. El mundo va a seguir dando vueltas y no va a pasar nada, no va a quedar nada de todo ese temor al pedo, dijo Mujica. Hay que ser más primitivo, remató. Hemos querido hacer audiovisual la nota de BBC que habla de la muerte de José Mujica, el audaz político uruguayo que asombró al mundo como el presidente más pobre.